Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a trabajar una parte de programación en MATLAB, que es la parte vectorial, que es importante precisamente en el área de ingeniería para poder calcular diferentes datos en cuanto al manejo de vectores, en este caso vectores en 3 dimensiones. Antes de empezar, pues los invito a que se suscriban a mi canal. Poco a poco pues vamos puliendo la presentación y el audio de los videos. Obviamente pues la experiencia hacia el maestro, como dicen por ahí. Entonces poco a poco vamos puliendo este tipo de cosas, precisamente para que sea un poco más de calidad la presentación. Bien, entonces para empezar, entonces vamos a mirar acá algo bien interesante del ejercicio que les traigo a ustedes. Aquí la idea es poder crear un programa que solicite por consola los componentes de dos vectores, ¿sí? Con el objetivo de efectuar las siguientes operaciones. En primer lugar, calcular las normas o módulos de los vectores. Recordemos que estos dos términos son equivalentes y hace referencia a la longitud de los vectores. En segundo lugar, la idea es calcular el ángulo entre los dos vectores y luego procederemos a calcular los cosenos directores de cada vector. Recordemos que los cosenos directores son el ángulo que forma este vector con respecto a cada plano x, y, z. Luego calcularemos los vectores unitarios de ambos vectores y luego vamos a hacer lo que es la distancia entre los vectores, aplicar la distancia euclidiana entre esos dos vectores, y finalmente vamos a graficarlos en 3 dimensiones. Entonces es bastante extenso un poquito el ejercicio, pero es bastante completo porque abarca varios temas, y en cuanto a la parte de ingeniería, varias temáticas en cuanto a la misma, y también en la parte de programación, o sea, cómo podemos abordar este tipo de cosas precisamente para combinarlas y que pues obtengamos obviamente un programa completo. Recordemos que en este caso el hecho de que nos pidan por consola los datos significa que este programa va a servir para cualquier tipo de dato que vayamos a ingresar. Es un programa general, no un programa particular, y esto obviamente nos va a garantizar pues que lo podemos aplicar para diferentes datos. Bien, entonces vamos a proceder a ingresar a nuestra consola de MATLAB. Bien, entonces ya estamos en nuestra consola de MATLAB. Entonces abrimos un script. En este caso voy a trabajar con un script estándar, y recordemos que la idea es crear una función que nos permita poder particularizar nuestro programa. Entonces iniciamos con nuestra instrucción function. Podemos colocarle un nombre al programa. Vamos a llamarlo vectores, y la segunda línea será clc, recordemos que es para limpiar los comandos que se carguen, las instrucciones y salidas que se carguen en el command window. Entonces, en este caso serán las salidas en el programa. Para borrarlas, entonces clc clear all, para que borre tanto variables como programas que estén cargados en el workspace, y close all, para que cierre cualquier programa o aplicación, figura, etcétera, etcétera, que esté abierta, entonces para que la cierre. Una vez hecho esto, entonces vamos a proceder a crear pues nuestros datos de entrada. Para no hacer tan extenso el ejercicio, porque obviamente va a demandar bastante tiempo, voy a hacerlo, explico una línea, las otras líneas van a ser repetitivas, entonces obviamente pues voy a adelantar el video para que no sea tan extenso. Entonces empecemos. Recordemos que un vector normal, pues obviamente estamos trabajando en 3 dimensiones, pues tiene 3 componentes. Por ende, me están pidiendo el ejercicio 2 vectores, entonces debo crear 3 componentes por cada vector. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. A1 va a ser igual a ¿quién? Entonces a double input
¿Por qué empleé double? Para garantizar que los datos que yo ingrese pues van a ser de carácter real y no va a tener ninguna restricción numérica. Input, entonces vamos aquí a colocar una leyenda, entonces vamos a digitar que digite la primera componente del vector v1 y recordemos cerrar aquí con punto y coma y dejar un espacio, porque es importante dejar este espacio para que cuando se ingresen los datos no quede pegado a la leyenda. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer esta parte repetitiva tanto para A1, A2 y A3 que corresponde al vector V1. Voy a llamarlo V1, V2 y V3 para el vector V2. Bueno, como pueden observar ya creé los datos de entrada para cada vector. Entonces A1, A2, A3, B1, B2, B3 para los dos vectores. Entonces la siguiente línea es, vamos a crear las componentes de cada vector. Entonces voy a llamarlo U igual y vamos a crear un vector que reciba a las primeras componentes de cada vector. Entonces punto y coma, vamos aquí a colocarle un comentario, componente en la dirección de X, ¿sí? Y voy a crear otro componente para las demás, para A2, B2, A3 y B3, ¿sí? Para que esto con el objetivo más adelante de poder organizar esta información para graficar la función o perdón los vectores en 3 dimensiones. Entonces voy a digitar los demás datos y aquí tenemos pues nuestro vector U, V y W que recibe a cada componente de los vectores V1 y V2. Después de esto vamos a proceder a definir las coordenadas iniciales de los vectores. Entonces vamos a suponer que nuestros vectores parten del origen del plano cartesiano tridimensional. Entonces significa que sus componentes respectivas van a ser 0, 0. ¿Sí? Entonces obviamente aquí yo los dejo como constantes, pero ustedes podrían modificarlo para que el vector pues cambiara de posición en el espacio si ustedes desearan. Aquí pues sería x0, y0 y z0. Bien, ahora ¿qué debo hacer? Entonces debo reconstruir el vector. Entonces, es decir, v1 a qué va a ser igual, pues a A1, A2, A3, ¿sí? Y ¿qué son? Pues los componentes del primer vector. Y hago lo mismo para el segundo vector. Entonces tendríamos aquí V1, V2 y V3. Perdón, V3. Y entonces lo mismo. Componentes del segundo vector. Entonces hasta aquí ¿qué podemos deducir? Primero que se ingresan unos datos que son los componentes de cada vector. Aquí se cargan en estos vectores U, V y W, ¿sí? Se cargan sus componentes. ¿Para qué? Para que los podamos organizar con estas coordenadas que tengo aquí. Vuelvo, repito, esto es para graficarlos en 3 dimensiones, o sea que por este momento hasta ahí quedan. Y para esas líneas 16 y 17, aquí lo que hice simplemente fue crear el vector ya con sus respectivas componentes V1 y V2 con sus respectivas componentes. Desde aquí, ¿qué voy a hacer? Pues ya voy a empezar a trabajar con los diferentes problemas que me están diciendo que debo solucionar
el primero es crear las normas de los vectores. Entonces vamos a proceder a ello. Entonces, normas de los vectores. Bien, entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Entonces aquí a correrlo. Entonces n1 va a ser igual a ¿quién? Pues norm de v1 punto y coma. Noten que aquí estoy cerrando cada salida para que cuando corramos el programa pues no se sobresature el command window de datos que realmente no necesito. La segunda norma, que será para el vector v2, y aquí ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a proceder a digitar la salida. Entonces en este caso voy a utilizar this, no utilizo fprint porque realmente no necesito salto de línea ni nada por el estilo. Voy a dejar que el sistema pues me arroje los datos tal como están en el formato estándar. Entonces this, y la salida va a ser normas de los vectores. Normas de los vectores. Entonces, y acá, como son dos datos, para que no salga uno aparte, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces this, paréntesis, y creo un vector interno dentro del this, y acá voy a colocar n1 y n2. Entonces con esto ya estas son las salidas que espero que el sistema me bote como vector. Bien, ahora ya tenemos las normas. Ahora vamos a proceder al siguiente punto, que es el ángulo entre los vectores. El ángulo entre los vectores pues, ya es un poco más complejo, en el sentido que debo, si recordamos el ángulo entre los dos vectores, el ángulo dice, la fórmula me dice que es coseno de teta es igual a ¿quién? Al producto punto entre los dos vectores dividido entre el producto de sus normas. Entonces significa que en este caso, como me están pidiendo el ángulo más no la función, tengo que despejar ese ángulo como tal. Entonces para este caso simplemente diríamos que teta es igual a ¿quién? A cos d. ¿Por qué a cos d? Arco coseno, y d, que es, quiero que la salida sea en grados y no en radianes. Y acá colocamos dot, o sea el producto punto entre ¿quién? Entre v1 y v2, y dividido, paréntesis, el producto entre sus normas. Entonces n1 por n2. Aquí tendríamos ya nuestro producto, y procedemos a hacer lo mismo que hice aquí. Entonces a colocar las salidas. Entonces coloqué las salidas. Entonces el ángulo entre los dos vectores es los puntos y la que me muestra el ángulo. Procedemos al siguiente punto, que son los cosenos directores. Aquí en este caso, para calcular los cosenos directores, recordemos que el coseno director es los ángulos que forma el vector con respecto a cada plano tridimensional. Entonces aquí implicaría que, por ejemplo, el coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? A la primera componente del vector dividido entre su norma, coseno de beta a la segunda componente del vector dividido entre su norma, y coseno de gamma, que sería la tercera componente del vector dividido entre su norma. Entonces para ello voy a proceder a digitar los datos. Voy a acelerarlo debido a que son dos vectores, entonces me demoraría muchísimo. Entonces notemos acá que como me están pidiendo es el ángulo más no la función, noten que la estructura es muy parecida a el ángulo teta que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces alfa va a ser igual a arco coseno en grados de ¿quién? De la primera componente sobre la norma del vector, igual para beta y para gamma, esto con respecto al primer vector. Ahora, ¿qué dice aquí? Entonces las salidas las organicé como un vector, las llamé respuesta cosenos, y las organicé de esta manera. Ya miraremos por qué. Igual hice aquí con el segundo vector, entonces alfa, beta y gamma para el segundo vector. Recordemos las primeras componentes con respecto a cada vector,
y sus respectivas normas, y acá la organicé como un vector. Ahora, ¿qué hice? Entonces creé una variable llamada m de matriz, en este caso, y lo que hice simplemente es que esta matriz carga la salida de los cosenos directores para el primer vector y acá para el segundo vector, y lo organicé como una matriz columna. Esto pues para que la salida quede un poco más organizada los datos y sean más entendibles. Aquí pues la respectiva salida, la leyenda, los cosenos directores de los dos vectores son, y que me muestre la salida. Entonces esto sería para el caso de los vectores, los cosenos directores. Ahora vamos a proceder a evaluar los vectores unitarios. Entonces en este caso los vectores unitarios, la fórmula me dice que el vector unitario es la relación entre el vector y su norma. Entonces en este caso lo único que debo hacer es que el vector unitario 1, voy a llamar así, es v1 dividido entre n1, ¿sí? Y para el segundo vector u2 igual a v2 dividido entre n2. Entonces con esto tendríamos nuestros vectores unitarios. Y para la leyenda entonces voy a hacer algo equivalente a lo que hice en los ejercicios anteriores. Entonces la salida, vectores unitarios, y acá la salida, entonces noten que la organicé como vector para que queden organizados. En este caso va a ser una matriz fila o un vector fila, como lo prefieran, y va a ser un poco más organizada la salida de los datos. Bien, el siguiente punto es calcular la distancia entre los vectores. Entonces la distancia entre los vectores básicamente es, en este caso como estamos hablando de v1 y v2, entonces debo calcular la distancia euclidiana entre a1 y b1, a2, b2, a3 y b3. Entonces en este caso debo organizarlo de la siguiente manera. Entonces aquí adelanto el código. Entonces miren acá, entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada de a1 menos b1 al cuadrado más a2 menos b2 al cuadrado más a3 menos b3 al cuadrado. Entonces con esto ya tendríamos evaluar la distancia entre los dos vectores, y procedemos a colocar nuestra leyenda de salida. Entonces aquí tenemos que la distancia entre los vectores es, o podemos colocar la distancia entre los vectores v1, v2, como ustedes prefieran, y que aquí me muestre el resultado de esos vectores. Entonces aquí ya podríamos probar el ejercicio hasta este momento y miramos a ver qué sucede. Entonces no quería extender tanto el video, pero no hay de otra, entonces vamos a probarlo. Bueno, como en este caso no he terminado el ejercicio, voy a inhabilitar un momento esta instrucción, o si no me obligaría a guardar el programa. Entonces vamos a darle Run on Advance. ¿Sí? Me está pidiendo el primer dato, entonces 5, segundo dato 6, menos 9, 5, menos 6, 8. Y ahí está. Entonces miremos, entonces cargaron los datos correctamente y tenemos las normas de los vectores 11.91, 11.18, el ángulo 128 grados, los cosenos directores para el primer vector y para el segundo vector y sus respectivos vectores unitarios, y la distancia que hay entre ambos. Entonces implica que el ejercicio hasta este momento es correcto. Bien, entonces vamos a pausar este video para en el siguiente video mostrar la gráfica de estos vectores en 3 dimensiones. Gracias.